¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí te lo mostramos, lo debatimos y lo analizamos. El dólar sin freno, realmente sigue escalando posiciones, cerró hoy en las principales casas de cambio a 19,93, pero en algunos bancos se vendió ya a 20 pesos en la ciudad de Buenos Aires, sin intervención del Banco Central de la República Argentina. Daría la impresión que el gobierno está apostando a una nueva devaluación encubierta. ¿Cómo afecta esto a la economía cotidiana? ¿Cómo afecta esto al precio de los combustibles? ¿Cómo afecta esto al precio de los combustibles? Atención con este dato. Combustibles, tarifas que están ya dolarizadas prácticamente. Y en las tarifas, bueno, dólar sin freno. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag en Minuto 1 y además La Realidad. 19,93 y en algunos bancos lo vendieron ya hoy a 20 pesos de evaluación encubierta del gobierno nacional. Y además vamos a estar hablando esta noche de un duro documento que de los aumentos también, ¿no? Se vienen aumentos, enseguida vamos a estar hablando de los nuevos aumentos que se vienen, pero además te vamos a estar contando un duro documento emitido por el Club Político Argentino, donde, entre otras cosas, cuestionan al gobierno de Mauricio Macri por mantener a Jorge Triaca en el ministerio. Sostienen que falta institucionalidad en la Argentina y recomiendan poner en la Oficina Anticorrupción una persona independiente del gobierno y avanzar en la reforma judicial pendiente en la Argentina. Quiero comentarles, después se los voy a hacer, pero que el Club Político Argentino, que tiene muchos años de existencia, con casi 400 socios, allí hay muchos integrantes del gobierno, adherentes a Cambiemos, donde se armó una fuerte discusión en torno a la situación de Jorge Triaca. Hoy también hubo una denuncia penal contra el ministro Jorge Triaca por el nombramiento de personas en el SOMU, por utilizar la caja del SOMU para pagar sueldos políticos. Eso enseguida también te lo vamos a estar contando. Primer título de esta noche: ¿quién no tuvo alguna vez un empleado en negro? Otra de Jaime Durán Barba, que en el medio del debate que se dio aquí en el Club Político Argentino, tiró esta frase: ¿quién no ha tenido algún empleado en negro alguna vez? Para tratar de justificar lo injustificable. Además, jamás voy a renunciar en estas condiciones. La advertencia que le hizo el ministro Triaca al jefe de gabinete Marcos Peña. Nosotros cortamos el pasto, ustedes hagan los goles. Una extraña frase, metáfora, como quiere llamarla, que el presidente Mauricio Macri les hizo a empresarios en una charla informal en la cumbre de Davos. Nosotros cortamos el pasto, ustedes hagan los goles. Bueno, nos metemos ya con el primer tema de esta noche. Enseguida vamos a ir a analizar todas las implicancias del dólar sin freno en la República Argentina, con Arnaldo Bocco, economista, y con las consecuencias que esto tiene en el día a día, en su bolsillo, en la economía cotidiana, en los precios, cómo puede impactar este dólar sin freno en la inflación, donde ya todos los analistas privados están planteando una inflación de alrededor del 20% para este año. Es decir, la pauta marcada por el gobierno y por el Banco Central
otra vez quedaría realmente para el olvido. Y además hoy lo que faltaba, YPF también aumentó el precio de los combustibles. Fíjese, 5% aumentó sus naftas YPF, la Super 23,57, Infinia, que es la especial, 27,33, Diesel 520,79, Infinia Diesel 24,22. En el gobierno habían pedido a YPF que no aumente en este momento por el arrastre que va a tener en la inflación de enero. Muchos estiman cercana al 2%, muy alta para el primer mes de enero. Y además se adelantó hoy que podría haber un nuevo aumento en transporte. Esto lo adelanta el diario La Nación. Prevén otra suba de tarifas del transporte en el segundo semestre. Recordemos que ya a partir de marzo, ¿qué dice La Nación? En su informe, el Banco Central de la República Argentina incluyó un gráfico en el que figura para el primer semestre del año un aumento esperado en precios regulados del 13,5%, 20,2% suba en servicios públicos y 9,4% en otros regulados. Mientras que en el segundo semestre del año, la entidad habla de un aumento de precios regulados esperado de 7,2%, 10,9% en servicios públicos y 5,2% en otros regulados. Es decir, que el Banco Central está anticipando para el segundo semestre una suba en el transporte, en los servicios públicos, del 10,9%. Recordemos que, por ejemplo, el subte a partir de marzo, 66% va a aumentar. Y que el boleto del colectivo se va de arranque a 9 pesos, ¿no? Así que, bueno, esto también implica un golpe al bolsillo, va directamente a la inflación. Por eso es que los privados están reviendo pautas para este año y estiman en un 20% la proyección inflacionaria para este 2018. Arnaldo Bocco, ¿qué pasa con el dólar en la Argentina? Bueno, yo creo que hay una cantidad de hechos que se están suscitando que son producto de un problema netamente macroeconómico que está viviendo la economía argentina y que hoy se expresa a través del dólar, se expresa a través de precios, se expresa en el debate sobre las tasas de interés, pero en el fondo lo que tiene el gobierno son 3 o 4 frentes de conflicto que terminan generando una fuerte inestabilidad, especialmente en lo que hace a la fijación, en este caso de estos días, del tipo de cambio. ¿Qué ha ocurrido, digamos? El gobierno decidió, con un esquema muy peculiar de atacar la inflación con un sistema de metas de inflación. El sistema de metas de inflación es para economías altamente endeudadas, cuando hay un crédito con relación al sector privado que es extraordinariamente alto, y esto posibilita que una suba de tasas enfría la economía. La economía, lejos de enfriarse, lo que hizo es caer el consumo, cambiar la distribución de ingresos y generar una suerte de émbolo en la potenciación de lo que son las inflaciones de costos que se generan cuando vos tenés un valor muy alto. Hay una corriente... ¿Es una devaluación encubierta? Una línea, ahora seguimos. Hay en el fondo una devaluación encubierta porque el problema que se ha generado es que vos tenías en el año 2017, si podemos tomar el 16 y el 17, pero en el 2017, para inversión extranjera directa en activos fijos en la Argentina entraron menos de 3.000 millones de dólares. Para inversión de portafolio o créditos financieros, llamémoslo técnicamente como querramos, hay 10.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones de dólares fueron básicamente a LEVAC y a algunos títulos públicos, pero no fueron a financiar ni al aparato productivo ni a la timba financiera. Fueron a la timba. Ahora seguimos, Arnaldo, gracias. Un primer análisis sobre este dólar sin freno que, reiteramos, en algunos bancos se estuvo vendiendo a 20 pesos en la jornada de hoy, sin intervención del Banco Central de la República Argentina, que es lo que sorprende, por lo que se supone que el gobierno también está detrás de esta devaluación encubierta. Vamos a lo que ha sido con
poca divulgación, pero en las últimas horas, un duro documento del Club Político Argentino. Es una institución que reúne a 400 socios de distintas extracciones, pero donde hay muchos adherentes a Cambiemos, como Ricardo Gilavedra, Graciela Fernández Meijide, hay ministros del gobierno como Pablo Abeluto, está el propio Jaime Durán Barba, y que a raíz de lo acontecido con el ministro Jorge Triaca, comenzó entre sus miembros todo un debate, diciendo: algo hay que decir, no se puede tolerar esto, no prometió el gobierno de Macri que iba a hacer esto, pusieron la vara alta en otros aspectos, y finalmente salió un documento bajo el título Calidad Institucional, una materia pendiente, algo así, donde hay duros cuestionamientos, durísimos cuestionamientos hacia cómo actuó el gobierno de Mauricio Macri para mantener a Jorge Triaca en el poder, donde sostienen desde el Club Político Argentino que las elecciones ya terminaron y que el gobierno tiene que dejar de seguir polarizando con el pasado y empezar a hacer las reformas prometidas, donde también apuntan contra la Oficina Anticorrupción. Dicen: todo bien, pero tiene que ser una oficina independiente del Poder Ejecutivo. No puede ser que su titular sea alguien del gobierno. Y además sostienen que falta una reforma judicial, sobre todo en el fuero federal. Pero es muy interesante, hoy el diario La Nación cuenta los pormenores de cómo se gesta este documento, donde critican duramente la actuación del gobierno por el tema Triaca. La polémica detonó el documento y un debate dentro del club político. El documento crítico, dice el diario La Nación, que publicó anteayer el Club Político Argentino sobre costosas debilidades en la calidad institucional del gobierno nacional, se gestó a partir del caso Triaca. De muy buenos vínculos con la Casa Rosada, el grupo de intelectuales debatió incluso la posibilidad de pedir la renuncia del ministro de Trabajo, aunque finalmente prevaleció la idea de señalar en público la gravedad del tema. Dice una parte del documento: sin duda que los delitos y abusos de la gestión anterior en dicho sindicato por el SOMU fueron muy graves sobre la intervención del SOMU, pero considerar que ello autoriza el nepotismo que practican funcionarios del Ejecutivo, manteniendo la práctica de aprovechar el privilegio de cumplir una función pública para nombrar parientes y amigos en las estructuras del Estado o donde el Estado tenga gravitación, supone degradar el proceso de cambio institucional prometido. Esto en referencia a Triaca, y esto como una dura crítica al gobierno y al proceder del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué más dice? Bueno, entre otros está el director de medios Jorge Sigal, Pablo Abeluto, ministro de Cultura, que según el diario La Nación, cuando se estaba haciendo toda esta crítica, dijo: dije que Triaca había estado mal en haber maltratado a la empleada y en haberla nombrado en el sindicato, pero que aún en esa situación era muy importante contar con alguien como él en el equipo de gobierno. No venimos del país de la pureza y hay que mirar el sentido de las transformaciones que estamos haciendo. Esta fue la opinión que el ministro Abeluto, que forma parte del Club Político Argentino, dejó en ese marco de debate. Pero habló el titular hoy del Club Político Argentino, que es el intelectual Vicente Palermo, el que dijo: para mantener justamente este documento con críticas a la falta de calidad institucional en el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, no tenemos lo de Palermo, ahora vamos a poner eso. También participó de estos debates
el asesor presidencial Jaime Durán Barba. ¿Y qué dijo Jaime Durán Barba cuando estaban entre los integrantes del club pasándose borradores? Bueno, dijo, lo simplifica como simplifica el gobierno todo. Dijo, ¿quién no ha tenido algún empleado en negro alguna vez? Y con eso, Jaime Durán Barba intentó finalizar el debate, cortar el debate. Pero se tuvo que retirar, dice hoy el diario La Nación, cuenta que se tuvo que ir del debate porque había mucho enojo, mucho malestar entre los integrantes de ese club. Reitero, muchos adherentes y con buena llegada a la Casa Rosada. Vamos a lo de Vicente Palermo, a lo que dijo Vicente Palermo sobre este documento. El problema no es el comportamiento de Triaca, sino cómo reaccionó el gobierno frente a la cuestión. El cambio institucional supone un cambio de reglas. Sin eso, no va a haber un cambio institucional. Bueno, y vamos a ver, tenemos para remarcar parte del documento, vamos a ver lo que dice el documento bajo el título Falta calidad institucional. Declaración del Club del Progreso Argentino, del Club Político Argentino, calidad institucional, asignatura pendiente. A 2 años de iniciada la gestión de Cambiemos, las debilidades de su programa de mejora de calidad institucional son injustificadas y resultan asimismo cada vez más costosas. Demasiado frecuentemente las iniciativas en este terreno quedan subordinadas a las necesidades de la coyuntura, a intercambios y ventajas que se privilegian en otros terrenos y a la lógica de la polarización electoral. Así se ha visto en el frente sindical, cuando se busca debilitarlo en lugar de favorecer su mejora, y también en la administración de justicia, como lo requiere la división de poderes y las competencias del Congreso Nacional. Mientras que en la provincia de Buenos Aires se avanzó contra casos graves de corrupción sindical, situaciones similares en la conducción de gremios nacionales, muy bien documentados, se siguen manejando con guantes de seda. La necesidad claramente democrática de transparentar el manejo de los fondos sindicales, lo cual incluye, entre otras medidas, presentar declaraciones juradas patrimoniales a sus administradores, parece manejarse exclusivamente como amenaza en función de la docilidad de los dirigentes a las necesidades de la política antiinflacionaria. Una mención aparte merece la Oficina Anticorrupción, donde un equipo profesional ha avanzado en ordenar el desguace practicado por la gestión anterior. Pero a 2 años de mandato es impostergable que se delegue esa tarea en personas que no estén directamente identificadas con el partido gobernante, y es aconsejable que este organismo sea política y administrativamente independiente del Poder Ejecutivo. De otra manera, sus investigaciones sobre los funcionarios en ejercicio seguirán careciendo de credibilidad y la opinión pública se afirmará en la convicción de que solo cuando termina una gestión es posible revisar sus actos de gobierno. Durísimo el documento del Club Político Argentino hablando sobre la debilidad institucional, sobre la baja calidad institucional. Esto es algo que lo venimos marcando aquí permanentemente. Por eso nos alegra que haya alguien en la Argentina que se ocupe de este tema. Nosotros lo decimos muchas veces en este programa. Se rasgaban mucho las vestiduras en años anteriores sobre la baja calidad institucional. Se hablaba de la República, pero hoy estamos en algunos casos en una situación peor a años atrás. En muchos aspectos
en forma de calidad institucional se ha atrasado mucho en la República Argentina. Por eso es importante que se ponga este tema en el debate. Por eso es importante que instituciones como el Club Político Argentino lo pongan sobre la mesa del debate. Claro, fíjese cómo están los Durán Barba que intentan acallar con la simpleza o con la barbaridad de decir: ¿quién no tuvo alguna vez algún empleado negro? Muchachos, no hay que debatir esto, sigamos adelante. Y entonces, bueno, ahí es donde empieza a degradarse la calidad institucional de un país. Cuando se avasalla la justicia, cuando políticamente se avanza sobre la justicia y cuando se pierden las convicciones de mantener en alto los valores de la República. Por eso nos pareció muy importante remarcar esto que marca el Club Político Argentino. Muy bien, hoy hubo una denuncia penal contra el ministro de Trabajo Jorge Triaca por su actuación en el SOMU. La presenta el abogado Carlos Broyman y Alejandro Argibay Molina, que sostiene: vengo a ratificar y formalizar denuncia penal contra el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge Triaca y su equipo de asesores, como también contra Jorge Borsalino, cuñado de Jorge Triaca, designado tesorero del SOMU. ¿De qué se lo acusa al ministro y a Jorge Borsalino, el cuñado de Triaca? De asociación ilícita en concurso real con los delitos de administración fraudulenta del patrimonio del SOMU durante las funciones que detentaron en el SOMU, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y prepotencia ideológica en contra de la denunciante Sandra Heredia y su grupo familiar, delitos de los que la suscripto fuera víctima por parte de esta organización criminal en la que Jorge Triaca es uno de los jefes organizadores en la incipiente pesquisa y o funcionarios mandatarios, empleados y o contra los que resulten penalmente responsables de la investigación de autos. Dura la denuncia, Dura la denuncia que presentan contra el ministro de Trabajo Jorge Triaca y su intervención en el SOMU. Hoy se daba por parte del abogado Pablo Argibay Molina que se habían nombrado 252 personas que cobraban de la caja del SOMU. Un sindicato que el gobierno tomó como baluarte para señalar que luchaban contra la corrupción. El Caballo Suárez lo han tomado como un emblema de esa lucha contra la corrupción y resulta que estaban usando la caja del sindicato para nombrar en forma muy directa empleados que venían de distintas dependencias. Esta es la denuncia que presentaron hoy. Muy bien, se conoció hoy una nueva encuesta nacional sobre la imagen del presidente y del gobierno durante enero. Usted sabe que en diciembre todas las encuestas, aún las del gobierno, están marcando una caída de 10 a 12 puntos en la imagen del presidente Macri, producto del recorte de los haberes jubilatorios en diciembre. Pero ahora, en enero, este caso, el caso de Triaca, también golpea la imagen presidencial y la del gobierno de Macri. Fíjese, Ricardo Rubier. Imagen del gobierno. Buena 16,1, muy buena 28,5, muy mala 33,8, mala 18,6. Es decir, prevalece entre muy mala y mala la imagen negativa del gobierno de Cambiemos en la población.
Evolución de la imagen presidencial. Venía de una positiva en diciembre del 54,1, cae a fines de diciembre después del debate de rebaja en los saberes jubilatorios a 48,8 y la imagen positiva de 44,6. Cae en enero, al 22 de enero. La imagen negativa, perdón, la positiva cae a 44,6, que es la línea azul que usted está viendo, mientras que la imagen negativa empieza a subir en diciembre, 47,9, y en enero está en el 52,4% la imagen negativa del presidente Mauricio Macri. La gestión del gobierno también cae. Venía de una positiva del 53, en diciembre cae el 50,4 y en enero el 42,2. Sube la imagen negativa sobre la gestión en enero al 55,3%. Evolución de las expectativas económicas. Fíjese también, cómo está las expectativas económicas, son negativas, ¿no? 43,7 son opiniones negativas contra un 26,3 en enero de este año, que solo tiene expectativas positivas sobre la economía en el 2018. Reitero, impacta mucho en diciembre la rebaja de los saberes jubilatorios y en enero la situación del ministro Jorge Triaca, que el gobierno defiende, le impacta de lleno en la imagen presidencial. Esto es lo que tiene que entender siempre un presidente, que sus ministros, que los secretarios son los fusibles. Lo que hay que siempre cuidar es la institucionalidad, es la investidura presidencial. A quien se elige para que dirija durante 4 años los destinos de un país es el presidente. Y esto es lo que los integrantes, esta mañana hablábamos en Radio 10 con Vicente Palermo, del Club Político Argentino. Y Vicente Palermo decía, bueno, ¿te comieron un alfil? Lo decía más o menos en estos términos. ¿Te comieron un alfil? Bancátela, pero aceptá que cometió un error y que hay que cuidar y preservar la institucionalidad y la figura del presidente. Cuando un gobierno protege o encubre, ahí están los resultados. Cómo cae la imagen positiva del presidente y la de imagen del gobierno. Están los resultados. Impacta. La gente lo percibe. Porque reiteramos, el propio Marcos Peña lo dijo el viernes. Este fue un gobierno que desde el primer minuto, el 10 de diciembre del 2015, puso la vara muy alto. Dijo, todo lo que pasó antes no nos va a pasar a nosotros. Venimos a transformar la Argentina, somos puros, castos, nada de corrupción. Y resulta que ocurren muchos hechos que se le cuestionaban también desde el PRO y desde Cambiemos a la gestión anterior. Muy bien, nos metemos ya. Una reflexión le quiero pedir a Daniel Lipovetsky sobre este documento porque, Daniel, sos parte vos del Club Político Argentino, ¿no? Sí, así es. Es un documento que le está reclamando por la calidad institucional al gobierno de Macri. Yo creo que es sano que este tipo de organizaciones que no tienen pertenencia ni de un gobierno ni partidaria, es pluralista, pueda, digamos, marcar norte sobre las cosas que está viendo. Y por supuesto que hay cosas que comparto, otras que no del documento, pero en general me parece que está bien que... ¿Cuáles que compartís y cuáles no? No, creo que comparto en general, destaca algunas cosas que creo que hay que seguir avanzando en la institucionalidad. No comparto el tema de que dice que el gobierno está aletargando la reforma judicial. Me parece que eso es incorrecto. Hemos hecho una reforma, hemos avanzado con muchas legislaciones para cambiar justamente todo el funcionamiento de la justicia. Por supuesto que no es fácil, no tenemos la mayoría en el Congreso, cada ley implica una serie de trabajo y búsqueda de consensos, en algunas lo hemos logrado y en otras que no. Y la corporación se defiende a sí misma también, ¿no? Pero sí, seguramente, pero te diría que en general, yo te digo, más que todo, cuando hemos querido avanzar con reformas judiciales,
veces ha costado encontrar los consensos porque cada uno tiene sus diferentes visiones, incluso la propia oposición o el kirchnerismo tuvo otra visión distinta, en su momento hizo una reforma judicial que fue declarada inconstitucional, por lo tanto hay todo un debate que queda sobre eso. Y sobre lo de Triaca, que marca, digamos, el documento se basa mucho en la situación de Triaca, no comparten la actitud asumida por el gobierno respecto a defenderlo a Triaca. No, yo creo que la situación del ministro Triaca hay que separar dos o tres cosas. Primero, creo que él reconoció el error, me parece que es sano que lo haya hecho. Yo creo que el tema de cómo lo maltrató a Heredia, creo que se llama la señora, creo que estuvo bien que lo haya reconocido y haya pedido las disculpas que corresponden, más allá de explicar también en la situación en que se dio. También creo que la situación de tener, si había alguna irregularidad, que digamos, desde el punto de vista de su contratación no quedó reconocida. Hoy creo que hubo un acuerdo judicial donde se hizo la indemnización sin reconocer ni hechos ni derechos de ninguna de las dos partes. Si hubiera habido un juicio seguramente hubiera habido que tener que acreditar cada una de las situaciones, por lo tanto, como se acordó en este marco, Ahora, hay una fuerte denuncia judicial ya sobre la situación en el SOMU, de la utilización de la caja del SOMU para nombrar empleados. Yo no lo hubiera contratado, obviamente no hubiera tampoco, creo que no debía contratarse. Eso para mí no invalida que para mí el ministro ha hecho una buena gestión y que se ha hecho una buena gestión en la intervención del SOMU que llevó a elecciones transparentes con voto electrónico que hoy que ya está normalizado. Creo que a partir del 1 de febrero asumen las nuevas autoridades del sindicato que incluso, digámoslo, no tienen ningún tipo de vinculación política con este gobierno, por lo cual de alguna manera la regularización que se plasmó dio en una elección libre donde los afiliados del SOMU eligieron a la conducción que quisieron. Julián Domínguez, ¿qué opinas sobre esto que dice el Club Político Argentino, a la falta de calidad institucional y sobre la situación del ministro Triaca, ¿no?, y la actuación del gobierno en este aspecto? Yo creo que no amerita opinión, está dicho y están las cosas claras. Es un tema que el gobierno tendrá que resolver de la manera más conveniente para sufrir el menor daño posible. Evidentemente, esta situación al gobierno le hace daño en su propia base. El club político argentino se pronunció claramente en favor del presidente Macri en el momento electoral. Por lo tanto, será un tema que tendrá que ameritar el gobierno. La opinión pública ya se pronunció sobre el particular. Es un tema que tendrá que ameritar el propio gobierno. Me parece que no merece ninguna discusión. Creo que con relación a los temas que están pasando en la Argentina, me parece que nos iríamos por un tema lleno de anécdotas personales. Que ya pero ahí digo, está también la situación del SOMU, por ejemplo. Ya hay una opinión formada. Sí, pero digo, la situación en el SOMU, donde el gobierno lo ha tomado... Perdóname, no tiene ningún tipo de explicación ni de justificación, y yo tengo la más severa crítica. Pero me parece que a raíz de los problemas que están pasando en la Argentina, me parece que este es un tema absolutamente secundario. Y me parece que si no nos vamos por temas que no son importantes, este es un tema del gobierno, la opinión pública argentina... Está bien, a ver, Julián, no comparto, no es del gobierno solamente, porque vos fijate, perdóname, el documento... yo no voy a defender a un ministro del gobierno de Cambiemos, ni se me ocurre. Pero lo que creo que a raíz ustedes han presentado... un DNU, donde se lleva puesto todos los poderes institucionales de la República. Bueno, pero justamente, pero a eso iba, pero está hablando este documento de la baja calidad institucional como asignatura pendiente. Ustedes están denunciando justamente ese mega DNU, que ya hemos hablado mucho acá. Bueno, eso también es baja calidad institucional. Un DNU firmado por el gobierno que avasalla con cuestiones que tiene que hacer el Parlamento argentino, ¿o no? Eso demuele la división de poder en la Argentina. No es que avasalla, demuele. Un DNU que tiene 129 artículos, que toca más de 140 leyes, que tiene 22 capítulos, que toca temas centrales que para mí son mucho más graves, como el Fondo de Sustentabilidad de Garantía, que lo pone a expensa del sistema financiero. Esto me parece que es lo grave en la Argentina. Julián. Que la última joya de la abuela la ponen en función de un proyecto de país que se alejó de cualquier posibilidad de desarrollo productivo. Yo vengo de la costa y la verdad que el nivel de desánimo, el nivel de baja de consumo, la gente yendo a los supermercados a comprar, lo he visto yo, dos duraznos, una manzana. La gente antes compraba por kilo cuando estaba de vacaciones. Un durazno, una manzana, un churrasco. Vos le preguntás a la gente y muchos en febrero van a despedir gente porque cayó el consumo de forma significativa que hace inviable que los comercios pequeños y medianos sigan
subsistiendo. Esto me parece que es grave. Yo coincido con Silvestre cuando él dice que una cosa no implica a la otra. Que sea grave el mega decreto, también es grave la situación del Pero no tenga del duda. ministro, porque, a ver, en Brasil, la ministra Cristín Brasil, justamente se llama igual que el país, no pudo asumir su cargo justamente porque tenía 2 empleados Pero en yo no negro. lo voy a criticar, pero si lo ¿Entendés? echan Digo, todavía. claro, a mí como pero oposición me conviene que... lo que quiero decir, y perdóname, además déjame decirte una cosa. una cosa más. Y además el ministro Triaca es una persona clave para desarrollar algo que se viene de acá a El poco, problema que del la, gobierno de acá a ese. poco se viene la Perdóname, reforma eso, laboral. déjame decirte una cosa. Yo quiero serte claro. Yo no quiero... Ojalá que lo dejen. Por mí que lo dejen así. La opinión pública sigue tomando conciencia sobre los problemas que tiene este gobierno. O sea, el gobierno habló de diálogo. Con el DNU barrió todo diálogo posible. No hay concertación política posible. Tenemos la LEVAC. Hoy en la Argentina tenés 25% de rentabilidad en dólares. En ningún país del mundo no hay proyecto productivo que pueda prosperar. Se están vendiendo los campos en la provincia de Buenos Aires y solamente los únicos ofertas de compradores que hay son directores del sistema No, financiero. pero todo eso tiene que mejorar, pero también tiene que resolver el tema Pero del que lo ministro de resuelva el Trabajo. gobierno. Perdóname, yo vuelvo a repetirte, que lo resuelva el gobierno. Yo estoy en contra, por ejemplo, de la propuesta de desindicalización en la Argentina. Me parece una barbaridad. Toda propuesta de defensa colectiva de los intereses de la sociedad está desalentando este gobierno como parte de su visión individualista. La desafiliación colectiva, que haga lo que quiera. Yo no este proyecto de reforma laboral. El proyecto de reforma laboral es para perjudicar a los trabajadores, flexibilizar condiciones de trabajo. Se puso que las personas, los patrones pueden jubilar a los 70 años. Me parece que están pasando cosas mucho más graves que este hecho. Y ya la opinión pública lo jugó. Ahora volvemos a... Daniel, ¿querías decir algo? Si no, me meto en el tema. Solamente económico. aclarar algo, no se ve. Hoy los patrones pueden, hasta la reforma previsional que aprobamos, los patrones pueden jubilar a los trabajadores a los 65. Ahora no van a poder hacerlo, van a poder hacerlo recién a los 70. Entre los 65 y los 70, el que va a decidir es el trabajador. Así que en ese sentido... Pero que es gravísimo, en un mundo donde el problema es el trabajo. Perdón. Es ir contramarcha de los problemas del mundo. El gobierno... Lo decide el trabajador, Pero, lo decide el Daniel, trabajador, no lo decide el empleador. perdóname, Vos Mariano, acabás de decir Mariano. recién que lo deciden los patrones. No, El lo decide el trabajador trabajador. es la parte Solamente más quiero débil. aclararte lo que dijiste nada más. Perdóname, el trabajador es la parte más débil. Todo Sí. el dispositivo normativo de este gobierno. Justamente lo que Perdóname. le hemos dado una facultad al trabajador que es la parte más débil. Él va a decidir ahora si quiere seguir trabajando entre los Pero 65 por y los supuesto 70 que años. a los patrones les Así conviene que- seguir teniendo gente. No lo sé Pero si por le conviene. supuesto. Yo lo que creo que hay muchos trabajadores que quieren seguir trabajando y otros que no. ¿Quién no quiere seguir trabajando? Pero vos te optará parece por que en un jubilarse mundo como lo yo que hace. falta es el trabajo, que el Estado debe promover el empleo. Hoy hasta los 30 años los pibes no tienen un trabajo seguro. Sí, Lo que hace habría mon- que hacer hace es mon- bajar la edad de jubilación. Hace un montón de años que no crece el empleo en la Argentina. Hace un montón de años. Hace por lo menos 5 o 6 años que el No empleo es no crece en la cierto, Argentina. No, no es cierto. No, es no es cierto. cierto. Es cierto. Fíjate las No es estadísticas. cierto. Mirá la el único estadística del crecimiento, año. el único crecimiento que hubo fue el crecimiento vegetativo, pero no hubo crecimiento por encima. Por lo tanto, hay que pensar en alternativas. Te La recomiendo economía. que vayas a los datos de. No, a ver, los de datos. ANSES yo- y ahí vas a yo te ver puedo- si sí, creció o no justamente. creció Los el datos, empleo. te estoy hablando de los datos de la Perdóname, ANSES. se perdieron 75.000 puestos de Ah, empleo Julián. industriales. No, estos son datos de la Julián, ANSES. Perdóname, Julián. datos de la El- ANSES. el empleo- 75.000 puestos de empleo. El empleo Perdóname. este año Hay creció. suspensión. Creció. El empleo Hay- creció. Perdona, vamos por partes. Bueno. El empleo industrial, 75.000 puestos de empleo. Lo único empleo que creció son los monotributistas que lo obligaron a No, es renunciarse. falso. Es falso. Bueno, También mirá los datos del ANSES. No, hasta los datos del ANSES. te Los voy a datos decir, que publican ustedes. crecieron los empleados con aportes. Ahora, crecieron igual que el crecimiento vegetativo. Lo mismo que pasó en los últimos Se 4 o 5 cayeron años. 70, te vuelvo Hay a que repetir. resolver este tema. Perdóname, Hay que resolverlo. tenés 5.000 puestos Mirá, de empleo que se van a despedir, anunció Mirá, Carrefour. yo también Tenés estuve en la 700 costa y puestos la de visión empleo que en Azul yo se también estuve en la pierden. costa y la visión Tenés que el vos viste de los dos ingenio, tomates, de los dos tenés el granos, yo no la vi, ingenio San Isidro del Así que Jujuy, será tu que visión. anunció despidos. Yo los dos duranos no lo vi, ¿Cómo? La verdad, yo en la costa vi muchísima gente veraneando. seguramente así que- voy a lugares diferentes, No, pero sí, yo- seguramente, yo Mar del lo que Plata, vi- no sé dónde fuiste vos. Perdóname, yo yo fui a lo Mar del que vi en Plata, la no sé dónde Lucila, vos. en el partido de la Bueno, costa, esto. bueno, seguramente. Y te digo lo que me dijeron Bueno, los comerciantes. bueno. Es decir, lo que yo creo, perdóname, todas las medidas que tomó este gobierno es para lastimar a los sectores de menores recursos. No hay una sola medida que haya promovido el empleo, el desarrollo industrial, la pequeña y la mediana empresa. Me encontré con un empresario. Yo lo que de La veo, Matanza, yo lo que veo que recibimos un 120 gobierno empleados, con perdóname. 30% de pobreza, la pobreza ha bajado. Yo No lo que baja la pobreza, hay un sí, millón nuevo pobre en la Argentina, Yo lo que renunció veo que la UCA. llevamos 6 trimestres de crecimiento de la Perdóname, economía estamos cuando en veníamos estamos en canales diferentes. sí, por supuesto. O sea, perdóname, No sé, la por UCA antes supuesto, valía sí. hasta fin del No, yo ejercicio le doy, del gobierno valía. es lo que Hoy no dice vale la nada. UCA. La UCA dijo, dijo que bajó la pobreza. lleva 1 millón Dijo de que bajó nuevos la pobres. pobreza. Sí, Pero dijo que bajó. perdóname, me parece que
ordenemos, no, porque si no estamos hablando Sí, Julián. hablemos de datos objetivos. Yo Eso, por supuesto. ni siquiera emito un juicio de valor. Lo que estoy diciendo, está datos de la UCA. Los datos de 1 valor es que millón de vos fuiste el presidente de la Cámara de 48.9. Diputados de un gobierno que dejó 12 millones de pobres. ¿Esta es la realidad? 48.9. Es así. 48.9 jóvenes menores de 14 años viven por debajo de la línea de la pobreza, muchachos. Sí, ya lo sé. O sea, Ya no lo se sé. engañen. Es el mismo número que tenías cuando estabas No, vos eras había presidente de la Cámara de un millón Diputados. pobres. No. Es el mismo número, Perdóname, lamentable, y triste, hubo terrible. negociación de Terrible, salario es el mismo por número. debajo de la inflación. Porque lo único que falta es que vos no quieras dar lecciones de lo que no hicieron durante los últimos 2 años cuando gobernaron. No, Esta es yo- la realidad. No lo perdóname, resolvieron. Ustedes no lo Yo resolvieron. defiendo un proyecto donde a la gente Sí, le que fue no lo mejor. resolvió. Donde- Que el problema de los jóvenes Perdóname. pobres no lo resolvió. Eso sabemos. Perdóname, eso es una mentira. No, no, Había no es una mentira, es una 52% realidad. de pobreza. Es una Cuando realidad. agarramos el gobierno y lo entregamos con el 30% de pobreza. La única verdad es la ¿Cómo no? realidad, Pero sí, Julián. pero lean La única verdad es la realidad. Ustedes se mienten y No, le mienten a vos la te gente. mentís, no venís a querer dar lecciones a nosotros No le doy lecciones a nadie. sobre lo que no pudieron resolver y quieren que solo lo resolvan en 2 Perdóname. años. Ustedes en 12 no lo resolvieron. Perdóname, ustedes eligieron el peor de los mundos, endeudaron a la Argentina. Mira, último dato reciente. 765.000 millones la riqueza del mundo, 2.500 en América Latina la concentran. Sí, Solamente el 1% concentra la riqueza. Es terrible. Producto del sistema financiero, Sí, sí. de los países emergentes, los títulos de deuda. Argentina, para mí, yo soy respetuoso de la opinión de todo el mundo, emprendió el peor de los caminos. Se entregó el sistema financiero después de una política de Estado de desendeudamiento. ¿Por qué es grave afectar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Porque rompe el paradigma de 12 años que lo había defendido todo el Congreso, que esos fondos eran solo y solo como ahorro de los trabajadores para la producción y el empleo. No, pero Estamos ustedes en no el lo usaron para mundo. lo usaron para financiar otras cosas, no lo usaron para producir el empleo. No lo usaron. ¿Para qué? Y digamos, y el sector que más se benefició con el kirchnerismo fue el sector financiero. A ver, y el que le puso ahora un impuesto al sector financiero fuimos nosotros, no ustedes. Perdóname. A la especulación financiera. Entonces, Perdóname, a ver, el 30% digamos, me parece de que rentabilidad, aclarémoslo. Yo estoy siendo la de Argentina. acuerdo que la Perdóname, siendo la desigualdad que vos Argentina. marcás hay que trabajarla, pero ustedes no la resolvieron de ninguna manera. generamos Y es empleo, más, beneficiaron al sector financiero que fue el que más se benefició. Perdóname, la pequeña a y ver, la mediana Roberto, empresa. se quiere meter Boco. Yo creo que Arnaldo. la verdad que mirar otra vez de nuevo para atrás, Lipovetsky, no, Bueno, digo, a vos te sirve, pero no, al No. país no le sirve Sí, sí. volver a mirar con el espejo retrovisor. Bueno, está bien, Ustedes pero van a parece. enfrentar ahora, este año, un desafío descomunal. ¿Por qué? Fíjate lo que pasó hoy con la bolsa. Récord total. ¿Sabes por qué hay récord total? Porque esa es la cantidad de dólares que estaban invertidos en Levac, que se fueron a la compra de acciones, y que en el mercado financiero, cuando vos te vas a la compra de acciones, es la antesala de la salida y la fuga de capitales de 10.000 millones de dólares adicionales a lo que ocurrió el año pasado, que se le fugaron 22.000 millones de dólares. Entonces, ustedes tienen un problema económico, macroeconómico machazo, que es un problema de no haber resuelto el déficit fiscal, porque ahora lo presentan de una manera, digamos, que bajaron el déficit primario, pero me aumentaste el pago de intereses. El pago de intereses te come 1 mes y medio de recaudación, 1 mes y medio, que los gobernadores no van a tener coparticipación, que los sectores que viven del presupuesto público le van a bajar los salarios, los jubilados con la reducción. Primer punto. Segundo punto, ustedes han generado, después de 40 años, déficit en el comercio exterior. La Argentina no tiene máquina para generar dólares para pagar la deuda que ustedes están generando. Han generado Pero 135... ¿cómo después de 40 años, Boco? Tuvimos muchos años con déficit comercial. Yo coincido que hay que trabajar No, en la no, reducción de la perdón, persona. Muchísimos nosotros- años de déficit comercial. Pero- Además, en el gobierno anterior también lo tuvo. sí, lo hubo. es cierto, 2014, pero si mal no recuerdo. No. Del 2002 hasta el 2015... ¿Nunca hubo déficit comercial? Hubo un año de Ah, déficit comercial, sí. pero te aclaro que hubo años de 17.000 millones Sí, de superávit. Sí, sí, Entonces, hubo años de eh, superávit. y, Sí, sí, y hay además que no lo reconocer financiabas eso. con deuda. Sí, sí. Entonces, lo que digo es, tengamos cuidado porque vamos encaminados a un proceso donde la gente no entiende lo que están haciendo, y entonces la salida en la Argentina, a diferencia de un chileno o de un mexicano, es ir a comprar dólares. Y tu termómetro es el dólar, pero el tuyo y es el nuestro también, ¿entendés? el de todos, el de por todos supuesto. los argentinos. Sí, claro. Entonces, cuando vos dejaste que el dólar se escape, no controlaste la tasa de interés y ahora reculás para bajarlas, y está claro que estás generando una bomba de tiempo en la economía. ¿Y qué pasa con el dólar? Con llegó a 20%, a 20 pesos hoy en algunos bancos. Digo, el gobierno no intervino, el Banco Central no intervino. ¿Es una devaluación encubierta la que está buscando el gobierno?
No, no creo, es parte de la política macroeconómica, pero creo que también hay una discusión sobre, porque hasta hace un tiempo yo incluso lo escuché este mismo programa a otros economistas diciéndonos que el dólar estaba atrasado, de que estábamos en la época de un dólar parecido al de la convertibilidad. Bueno, quizá teniendo en cuenta el dólar cuando lo dejas en libertad, va en un precio que va más acorde con la situación del crecimiento de los precios internos. Habrá que ver cuándo se acomoda. La realidad es que el dólar ha subido y bajado en los últimos meses. En el último mes por lo menos subió, estuvo más cerca de los 20, después bajó. Yo creo que va a volver a bajar. Pero el valor que estamos hoy no lo tuvimos. Estuvimos cerca. No. Arriba de 19 no. Sí, estuvimos cerca de 19. Bueno, está bien, pero un día, digo, hoy lo tenés en 20 pesos y seguramente lo vas a tener más alto y vas a llegar el año en curso, vas a tener un crecimiento mayor. Bueno, nosotros en la estimamos medida... un dólar más en la ley de presupuesto. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Eso, cuando vos lo tomás como decisión al lado de otras políticas, porque el gran problema que tenés en la Argentina es que ustedes abrieron la economía y se desentendieron del derrumbe del aparato industrial. Pero el tipo de cambio fijo de la convertibilidad no tenemos. Nosotros no tenemos un tipo de cambio fijo. Como el 1 a 1 no existe más. No, pero pará, ustedes tienen una inflación de 60% en los 2 primeros años. La verdad, en los últimos, digamos, no quiero hablar del pasado, pero el 2002 hasta el 2018, el dólar fue cambiando mucho los valores. Yo no estoy planteando un tipo de cambio fijo. Y la inflación no está resuelta. No sé si vos planteás un tipo de cambio fijo. Yo no planteo de ninguna manera. Al contrario. A ver, Julián. La fotografía del proyecto político es que estamos discutiendo de los dólares, de los LEVAC, del funcionamiento de la bolsa, y a eso accede un sector muy reducido de la sociedad argentina. No hemos discutido ningún proyecto de desarrollo, no hemos discutido la salida del Pacífico, no hemos discutido la industrialización del sector agroalimentario. Las economías regionales están cayendo a pedazos. Un ingenio en Jujuy, Carrefour por la caída del consumo, lo que pasó en Azul. Estos son despidos manifiesto y claro de un proyecto que no logra estimular la producción y el empleo. El problema de la Argentina es el empleo y el gobierno se ha demostrado poco eficiente para resolver este tema. Me parece que es el tema central. Mientras nosotros sigamos discutiendo del dólar, del LEVAC, de la bolsa, seguimos discutiendo del sistema de la especulación y financiera que está condenando al conjunto de los países de América Latina a la peor desigualdad. Sí, hay claramente en la Argentina. Eso desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo porque nosotros no nos durante el gobierno anterior también cerraron y abrieron un montón de empresas. Incluso ingenios también. Hubo situaciones de ingenio, incluso el ingenio de la Esperanza, por ejemplo. Yo con orgullo defiendo la matriz del modelo porque la Argentina creció. Bueno, fracasó ese modelo, probablemente. ¿Cómo? Fracasó, no resolvió el problema de la pobreza en la Argentina. Y además, ustedes se cansan de macanear mucho. Miles de empresas, Cresta Roja. Te recuerdo Cresta Roja nada más. Miente mucho el PRO. A Cresta Roja lo sostuvimos como pudimos hasta el último momento, porque había que sostener el empleo en la Argentina. Y el único garante, pero el modelo productivo no existía para Cresta Roja. No hubo modelo productivo. Que puede defender el empleo en la Argentina es el Estado. ¿Cómo? El único garante que puede defender el empleo y la ocupación de los argentinos y cuidar a los argentinos es el Estado. Yo creo que hay que tener políticas para estimular la producción. Daniel, me parece que eso el sector privado tiene que ser el motor de crecimiento. Por eso este año ha crecido la inversión como no creció en los últimos años. ¿En qué sector, perdón? Decirme un sector. Mira, el porcentaje del PBI de inversión nos da el 10% sobre el crecimiento del PBI. Pero el 10% los datos son claros. 3.000 millones de inversión en dólares extranjeros fue la más baja en los últimos tiempos. No, si vos estás diciendo 10% del PBI, estás hablando de 50.000 millones de dólares. Esa... No, es incompatible con... Bueno, entonces póngase de acuerdo con el INDEC porque publica otros datos. Son los datos que Póngase de acuerdo con el INDEC porque publica otros datos. No, bueno, son los datos que tengo. Pero de todo, más allá de eso, pero basta creo salir que a la lo que calle. tenemos que discutir es sí, por supuesto... Es cierto que creció la inversión, pero cayó el consumo. Y cayó el consumo... nosotros no tenemos que crecer el consumo, nosotros tenemos que crecer el consumo también. Sí, está bien, pero en términos Carrefour es muestra de esto. Nosotros tenemos que crecer el consumo. Nosotros queremos que por primera vez creció el consumo, creció la inversión, bajó el gasto público, bajó la inflación. Me parece que los números son positivos. Pero si vos te conformás con eso, está perfecto. No, pero le va mal con eso. Le va muy mal. Nadie en este país se puede conformar en un país con alrededor de 30 millones de 30% de pobreza. Nadie puede estar conforme. Yo no estoy conforme de ninguna manera. Y me parece que ninguna persona bien puede estar conforme con, digamos, pobreza. Ni ahora, ni en el 2015. Y ahora generaron un problema con el dólar. El dólar va a acompañar a la inflación. Y ustedes no están haciendo las cosas para bajar la inflación. Se demolió el mercado interno, 70% hemos tenido la inflación más baja en los últimos 6 años. No es cierto eso. 24,8. La inflación es más baja en los últimos 5 años. Sí, la inflación más baja. Salario por debajo de la inflación. Pero si vamos a discutir por centésimas, estamos... No, bueno, pero la inflación más baja, es la realidad. La única verdad es la realidad, Hernando.
no es la más inflación baja, más porque ¿sabés qué pasa? Si vos ves cómo le pega a los sectores más pobres, cómo le pega a los jubilados y cómo le pega esa inflación, es muy desigual respecto a cómo le pega al 10% Sí, más rico. también hay que analizarlo por regiones, ¿no? Hay regiones donde afecta más y donde afecta menos, es verdad, sí, es verdad. Eso hay que hacer un análisis, por supuesto, sí. Ahora, y todas las medidas, la reforma previsional, los jubilados que cobran la mínima este año van a perder un sueldo. Un sueldo van a perder con el cambio de la fórmula. No, pero no. encima, pero ¿cómo no? Sacalo. No, espera. Está publicado en todos Esperemos lados. hasta- El gobierno no lo ha fin de podido. año. Le Vamos a ver, sacaron vos los estás beneficios de los haciendo medicamentos. Vos estás haciendo un cálculo. Le aumentaron a los estimando abuelos. ¿Con qué recaudación impositiva? El sistema anterior establecía la actualización a través de la recaudación impositiva. ¿Con qué cálculo estás haciendo si todavía no sabes cuál va a ser la recaudación impositiva del Perdóname, año? ustedes le sacaron la renta a los sectores más Y altos lo de la estás sociedad. calculando- y lo Le estás sacaron calculando con el los sin el bono del calce. ustedes le sacaron los impuestos a los sectores más altos de la sociedad y se lo cargaron al conjunto de los Le argentinos. pusimos un bono al sector un impuesto al sector financiero. Ustedes nunca se lo pusieron. No, mirá pero- si no es el sector más alto. Pero también es Mirá, una cosa no, muy pero es la pequeña. Una realidad. rentabilidad del Bien. 25% Es la realidad. en dólares. Nosotros le bajamos el impuesto a las pymes. Ustedes no se lo bajaron. Nosotros sacamos la ley de pymes, ustedes no se lo sacaron. Pero Ustedes le pusieron- desaparecieron ustedes le 22.000 pusieron- pymes. Teníamos la presión impositiva más alta del mundo y la pusieron ustedes, no nosotros. Así que no Pero me es que vengas a decir nosotros creemos que los nosotros sectores le ponemos... que más poder adquisitivo Sí, tienen para- más deben sí, pagar. sí, para- Perdóname, no, yo estoy en no contra de fue los así. sectores de mayor poder adquisitivo. Le Julián, sacaste... no podés decir que que el adquisitivo impositivo argentino se aplica, que paga de más alto, a ustedes le aplicaron los impuestos más altos a la Mirá, gente más y gana. ustedes le sacaron De al ninguna campo, manera, Julián, las retenciones de al ninguna campo y a las manera. mineras. Por Dios, Ustedes la primera mantuvieron medida... el impuesto al cheque, Perdóname. mantuvieron el IVA al 21%. ¿Qué me Perdóname, está con diciendo? orgullo. Con Por orgullo Dios. ustedes le bajaron las retenciones al sector agropecuario y a las Por mineras. supuesto, yo creo con que orgullo. fue una Y le- medida, perdóname, fue una medida y le correcta. cargaron. El campo ha sido uno de los motores de la economía. Y le del crecimiento. cargaron. A diferencia de lo que vos decías que se venden los campos, Pero ahora hablamos de eso, perdóname. Ahora hablamos de eso. Sí. Ahora hablamos del campo, si querés, en particular un tema que... ¿Qué dice Sí, las seguramente organiz- lo manejamos ¿Qué mejor dicen que yo, las pero- organizaciones sociales del campo hoy? ¿Qué dice la mesa de enlace? ¿Qué dice? No sé. No, bueno, entonces, digo, Yo lo que dice? sé es está que planteando, ¿qué está dice? planteando que hoy... en producción Mira, el campo ha mejorado. a ver, Y en a el ver, si vos vas a ver. al interior y recorres, vos ves que en el Bueno, yo interior no digo que ha no, mejorado pero mucho la ahora situación explícame justamente por por qué el tienen campo. 8.000 Yo veo la millones de dólares realidad. sin liquidar las Pero yo soy- exportaciones. che, yo vivo ¿Por en qué tienen Chacabuco. 8.000 millones de dólares en cosecha sin liquidar? Yo vivo en Chacabuco, ¿eh? Sí, sí. Yo te garantizo que la situación de los abuelos y la situación de los trabajadores es muy compleja. Pero Y ha hay pérdida- dado, y hubo ha pérdida de dado empleo. trabajo, ha dado empleo el campo o las mineras No, se con reactivó la las... actividad No, agrícola. perdóname. Creció la rentabilidad, pero trabajo no creció, porque Bueno, las economías regionales dan trabajo, y las economías regionales están desplomadas porque han importado las manzanas, traes la pera del Es exterior. mínima la importación de manzana, no es así, hermano. Bueno. Sabés que es mínima, no afecta en nada la importación de manzana, es un porcentaje Bueno, andá a mínimo. decir Al la empleo, prueba de andá a decir manzana al Otros mínima. problemas. Ahí está, Andá ahí a volvemos, preguntar a la ahí Andá a volvemos decir a la a los decisión 120.000 productiva, que es trabajadores. otra cosa. No tiene que ver con la importación, tiene que ver con otra situación. Pero no digamos que el pero- problema de la economía regional, de la Pero vos manzana, vas es por la abriendo la importación de economía y manzanas. si traes Es huevos por de otro afuera, problema. si traes manzana de afuera, si traes Ah. trigo de afuera, está claro que vos la estás producción de abriendo... trigo, perdón, está muy bien en Argentina. Yo creo que todo ha lo que la mejorado Argentina... muchísimo. Perdóname, yo creo que en un mundo donde lo que falta es el trabajo, todo lo que la Argentina produce, el Estado debería estar comprometido en defenderlo y no abrir Lo indiscriminadamente estamos la haciendo. importación No estamos como la haciendo. abrió y registrar, como decía recién el economista, el 70%. Lo hemos abierto, tenemos un sistema de licenciamiento de licencias no automáticas para la mayoría de los productos, justamente No, para, pero justamente para ustedes los en el DNU se voltean 321, ¿eh? Sí, pero Guarda, la mayoría 321 son no sectores producidos. La mayoría Eso son, es cierre de La empresa y mayoría gente en son la de calle. productos que no tienen producción nacional. La No, gran no es mayoría. cierto, no Y es lo que cierto. más ha Sector crecido en calzado, importaciones textiles. ha sido bienes de capital. No, caucho, no. Pero no, hubiese crecido la economía, las Lo más que ha industrias. crecido viene y de hoy capital. hay cierre de 16,8 si mal no recuerdo porcentaje. te vuelvo Es a lo que más ha repetir, crecido, viene se de capital, perdieron justamente de 75.000 industrias que puestos se quieren, industriales en la que se están Argentina. actualizando tecnológicamente. Se perdieron 75.000 puestos industriales en la Argentina. Las pymes están cerrando. Recorré con Urbano, andá a ¿Sabés hablar... cuántas pymes cerraron en el gobierno anterior y no te escuchaba lo mismo? 7.000. Entonces, digamos, las pymes lamentablemente pueden abrir, pueden cerrar otras. Seguramente mientras cierran algunas, abren otras. Y sí, esta es la realidad. 7.000 pymes cerraron durante el gobierno anterior. Y no te escuché nunca decir esto. Pero se vos crearon tenés que 200.000 sacar el- nuevas. Lamentablemente, ¿no? ¿Cuántas- Nadie festeja que cuántas cierre. abrieron? Nadie festeja Pero que cierre ¿cuántas ninguna abrieron? empresa. ¿Por qué no decir cuántas abrieron? Ninguna Abrieron. empresa. 200.000. Perdóname, yo por eso digo, a mí lo que me llama la atención es con la ceguera con que plantean los temas y además mienten, macanean. Y a mí, ¿sabes qué me llama la atención? Que nos quieras dar una lección, ustedes que gobernaron 12 años y no resolvieron ningún problema. Yo no quiero Esto es dar lo que me llama la ningún- atención. La verdad hay perdóname. que hacerse cargo de lo que hicieron. Perdóname. Digamos, después que corremos 12 años,
vení y decime, mirá, Daniel, ¿Pero todo cómo esto no lo borrar? hicieron. Perdóname, Es la yo realidad. quiero volver donde la gente tenía trabajo, ¿A dónde? donde la gente ¿A dónde tenía para trabajo? pagar la luz, 12 donde la gente millones tenía de para pobres, producir. ¿de qué me estás hablando? Donde las industrias... 12 Vivimos en millones de canales pobres. diferentes. ¿Que no había desempleo en el gobierno? Tenía un montón de desempleo, lamentablemente. ¿Cuál fue el último dígito de Además, desempleo? no teníamos números porque 6.5. usted los ocultaba. ¿Cuál fue el nivel Nos de decíamos- desempleo? Nos decían que teníamos menos 9.8. pobres que Alemania. Entonces, ¿Cómo? digamos, nos mentían, nos decían No, que bueno, teníamos bueno, menos pobres que es un Alemania. disparate. Sí. No es el debate, perdóname, pero No, es yo el sé que no es el debate. Pero es pero el digo, disparate. así como él dice una Digo, cosa, yo porque digo eso la sabe otra. qué por pasa. A ver, supuesto. a ver, Yo dejemos a coincido con Arnaldo. eso, no es el debate. No A es ver, el debate. Arnaldo. No es el debate. Pero en un eso disparate coincido. eso, O sea, indefendible eso. Yo Tenés creo, razón. sinceramente, que hay un problema. Ustedes en el gobierno no tienen estadistas, tienen hombres de empresa, empezando por el presidente. Porque si yo necesito tener estadistas que piensen en largo plazo, yo no iría a una reunión como pasó ayer a hablar de fútbol. Realmente eso Siempre no fue a hablar de fútbol, No, Arnaldo. bueno, perdón, No con fue. Brasil lo puedes hacer nada más. en No la fue a relación hablar de internacional. fútbol, si no, no hubiera Entonces, ido. Fue bueno, justamente a promover el vamos a país, ver, a traer vamos a ver. inversiones. Si no, Entonces, no digo, viaja. ¿Vos querés que viaje a hacer turismo, Mauricio? No, Macri? yo no quiero que viaje a hacer turismo, quiero que Por vaya favor. a conseguir inversores Es o lo que que fue a conseguir hacer. mercados. Es lo Lo que que fue a vos hacer. necesitas hoy para la Argentina son mercados. Abrir mercado, correcto. Y Eso ¿sabes es qué? verdad. Es verdad. El sector privado no se moviliza a abrir mercado porque el Estado no lo ayuda con este gobierno. Es verdad. No abre ningún solo Hay que mercado. trabajar para las Entonces ustedes se importaciones compraron crecieron el menos discurso que de la deberían. libre empresa En y eso los coincido. empresarios no pueden salir con este tipo de cambio sin crédito y sin apoyo para ganar los mercados. Hay que seguir trabajando por eso. Coincido que hay que abrir mercados. Pero creo que hay que hacerlo a través también del Mercosur. Me parece que el Mercosur y que el acuerdo con la Unión Europea Bueno, puede ser bueno. Puede hasta ser ahí es beneficioso. retórica. Yo te digo, hay que abrir mercado. Mira, la verdad, la realidad Hay que abrir el mercado. gobierno- Mercado la verdad que el significa Mercosur que estaba va destruido. la La verdad que Cancillería el Mercosur está y lo destruido, hace estamos lo con tratamos de las reconstruir. embajadas argentinas, Sí, convocando a las sí. cadenas de distribución. La verdad que no. La verdad Mirá, que yo te voy a perdimos decir, mucho mercado durante muchos años. Nos cerramos y perdimos mucho No, no mercado. cerramos Hay que nada. reconstruirlo. Nosotros ganamos, Perdóname, abrimos los ¿cuáles mercados mercados a una perdimos? cantidad importante. ¿Qué mercados perdimos? Montones. Por ejemplo, el limón no ingresaba a Estados Unidos en ingreso. Pero no Pero desde perdóname, hace siempre, 30 por un años lobby que no de está los Limón. productores de la realidad limones que- de bueno, la yo Florida. Yo te entiendo, Hay que vos trabajar para necesitas... Y son 150 millones. Otra vez de nuevo Abrimos con el China, abrimos pasado. India, abrimos Digo, países no es árabes, el- abrimos Estoy Rusia. hablando, digamos, había mercados cerrados y estamos trabajando para Pero abrir. fíjate el que mercado- tenés competitividad para salir. Vos estabas El exportando acuerdo con la Unión automotores. Europea ni se hablaba del Y la acuerdo con la industria Unión Europea. automotriz Con hoy Brasil, se está planteando, Daniel, Sí. producir lo mismo que hacía en la Argentina en Brasil y bajar no, la producción. tenemos en el la sistema Flex, pues no se puede, hoy no se No, puede. no, hoy, digamos, pero perdóname, bueno, sí. hoy las firmas son binacionales y Sí, van a está producir bien, los pero- automotores en pero- Brasil y Argentina va a seguir importando. Y No, si vos lees mirá lo que pasa en ayer la los autopista. diarios de Hay un Brasil, régimen- pero hay un régimen de intercambio compensado, la Arnaldo. industria brasilera Hay un está previendo que Argentina va a comprar más coches brasileños. Hay un régimen de intercambio compensado, no pueden Y pero importar este año todo no lo que quieran cumplieron y en el traerlo. pasado Sí, tampoco. bueno, Entonces ¿Qué pasó ustedes con el ya háganse calzado? cargo. Hay que cumplir. Perdóname. ¿Qué pasó con el calzado que produce empleo? ¿Qué pasó con los plásticos? ¿Qué pasa con los autopartistas? Los autopartistas andan desesperados de un lugar a otro planteando la situación frente a la cual se encuentran y anuncian despido. Esta es la realidad. Si no, en la agenda del gobierno estos temas pareciera que no figuran. Yo no lo veo, yo creo que veo el sector automotriz vendiendo autos como vendiendo récord. 500.000 En la industria autos. hemos batido el Perdóname, récord 500.000 autos de de origen producción de nacional. utilitarios en el país. Perdóname, Los 500.000 utilitarios autos de origen la gente de nacional los se utilitarios no produjeron. compra para irse de vacaciones, los usa para producir. Perdóname, Me parece que se produjeron- yo estoy viendo otra foto. Bueno, vos verás una y yo Pero veo yo otra. te digo los Esa datos realidad. que dicen Sí, ustedes, yo también. 500.000 autos Yo también. contra la última Batimos récord de producción. venta de utilitarios. Los utilitarios se producen en la Argentina. Por lo tanto, me parece que los sectores a ver, ¿me permiten un automotricistas minuto? que aportan a eso, me parece que les ha ido muy bien. Arnaldo, hoy el cuello de botella, ¿dónde está en la economía argentina? El problema inflacionario, o sea, el gobierno no lo resolvió y abrió la economía. Entonces, el problema es que vos, en el año 2018 y 2019, vas a tener un déficit comercial, vas a exportar igual y vas a importar más, porque va a crecer el déficit comercial. Entonces vas a necesitar endeudarte mucho más y eso te impacta sobre el presupuesto nacional. ¿Y hay margen para endeudarse mucho más? Sí, porque lo que se ha anunciado ayer es un cambio en la situación internacional, Europa está creciendo, Asia está creciendo, o sea, el problema es que Argentina, que es el principal colocador de deuda en el mundo emergente, lo hace a la tasa más alta de los países emergentes y la más alta de Latinoamérica. Paga 2 puntos más que Brasil, 3 puntos más que Colombia y Perú y 4 puntos más que Chile. Ustedes van a pagar 1 punto más ahora, a partir de este año, porque el riesgo país que hoy tiene la Argentina por la insolvencia que tiene el sector externo lo va a generar con endeudamiento mucho más caro. Por eso Y cuando el- yo estuve en el Banco Central nosotros nos desendeudamos. Nos desendeudamos con el Fondo Monetario, nos desendeudamos con la deuda que había con los bancos multilaterales, nos desendeudamos con el sector privado, con una deuda que se heredó. Faltó el Club París. ¿Cómo? El Club París faltó. Eso fue después. ¿El dólar puede seguir subiendo, Teníamos Arnaldo? deuda con el Club París, teníamos una deuda muy importante.
Sí, se resolvió. El No, dólar se puede resolvió seguir después que te fuiste, subiendo. No, perdóname, se resolvió en el último tramo de En la gestión 2014, de si mal no recuerdo, ¿no? ¿Fue? Con Kichilov lo Sí, firmó. Kichilov. El dólar A una puede seguir tasa, no me acuerdo de la subiendo. tasa, pero era alta la tasa. El dólar va a seguir subiendo. Va a acompañar la inflación, más tarde o más temprano acompaña la inflación. Si el gobierno no ataca el proceso inflacionario de fondo con el esquema de tasas, y además hay un problema, vos necesitas mandar un mensaje económico unificado, no podés tener una tropa, digamos, de voceros que hagan voceros de la situación económica. Yo creo que eso confunde en una situación como esta donde hay un proceso de desgaste. El gobierno está en un proceso franco de desgaste. Y la percepción de los agentes económicos, como pasa hoy, que cierran empresas en La Matanza como Rapiestant, cierran empresas en distintas partes, es porque no hay con quién dialogar la solución de los problemas del consumo en el mercado interno. Si vos no reactivás el consumo, esta economía depende 75% del consumo en el mercado interno. Bueno, hacemos una pausa y continuamos y enseguida nos vamos a referir a lo que pasó hoy en Brasil, donde el tribunal que tenía que ratificar o anular la condena a Lula ha ratificado. Esto no significa que queda fuera de la campaña electoral Lula, todavía queda mucho trecho de apelaciones que puede hacer Lula, quien hoy por hoy encabeza todas las encuestas. Si las elecciones fueran hoy, Lula hoy es el presidente de Brasil. Tal vez por eso hay tanta oposición mediática judicial a Lula. Enseguida nos metemos con ese tema.